estamos con Jorge Viania. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, del Estado Plurinacional de Bolivia, e investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, allí en ese país hermano. Y lo primero que te queríamos preguntar, Jorge, es que nos cuentes brevemente. Sabemos que ha sido muy intenso, con vaivenes y diversos ciclos, lo que a veces se considera un punto de partida y es un punto de llegada, que es el ascenso de Evo Morales al gobierno. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son quizás los antecedentes que uno puede considerar a la hora de caracterizar, quizás cómo ha plasmado en el gobierno un movimiento plebeyo, popular e indígena como el que encarna Evo Morales? Bueno, primero, muy buenas noches, gracias por la entrevista, es un gusto estar acá. Bueno, respecto a la pregunta, a ver, hay una historia corta que es más o menos desde el 2000, con grandes hitos de lucha, pero hay una historia un poco más larga también. Capaz solo brevemente decir que Bolivia vive una reconfiguración general de clases el año 79, que es como un momento histórico clave, que es de realineamiento general. El campesinado indígena empieza a desplazarse rápidamente hacia sectores sindicales, obreros, de izquierda, etc. Bueno, y entonces vivimos un largo periodo que no lo voy a plantear ahora, pero que en el 2000, digamos, cuaja en una especie, bueno, tal vez el 85 es clave, la 85-86, el desmoronamiento de la clase obrera, que tenía una irradiación muy fuerte, una centralidad muy grande. Y el 2000 viene la Guerra del Agua. La Guerra del Agua plantea, digamos, el inicio de una crisis de Estado, la tercera crisis de Estado que vivimos en los últimos 70 años en Bolivia. Tal vez es una peculiaridad muy grande, no sé si estoy cayendo en un chauvinismo bolivianista, pero tal vez será uno de los pocos países en los que estamos casi permanentemente en crisis orgánicas del Estado. Entonces, la primera empieza en la Guerra del Chaco, al salir la guerra, remata en una revolución del 52, luego entra otra vez en crisis el Estado nacionalista, y el 79 es el momento de disolución hegemónica de este Estado, por este realineamiento de clases. Y la solución es el neoliberalismo, el año 85-86, que profundiza esa crisis estructural, digamos. Y en todo el 2000 afloran todas esas contradicciones, la fractura colonial, el cuestionamiento al Estado neoliberal, que llevábamos 15, 18 años de lucha, y es una primera gran victoria. Esto es muy importante porque se ve cómo se va acumulando fuerzas. 2000, con la Guerra del Agua, se expulsa una transnacional, se impiden las privatizaciones y prácticamente había un veto al Estado hasta el 2005, no podía hacer casi nada, empieza a entrar en crisis la construcción, digamos, institucional del Estado, pero también toda esta lógica con la que se ha construido el Estado neoliberal. El segundo gran hito de lucha es una movilización indígena, el 2001, ¿no? Perdón, primero en septiembre del 2000. 2000, la Guerra del Agua, septiembre, una gran movilización indígena, y el 2001, otra gran movilización indígena. Entonces, empieza a entrar en crisis el Estado, esta tercera gran crisis que yo digo, del Estado en 70 años, habiendo por medio una revolución, incluso la del 52, que empieza a desmoronar todo este imaginario neoliberal, pero, digamos, acompañado de una crítica a la fractura colonial del Estado boliviano. Entonces, estas tres grandes luchas, abril del 2000, septiembre del 2000, junio del 2001, tal vez junio es un momento culminante porque los tres grandes movimientos sociales se unen. Felipe Quispe, Evo Morales y Oscar Olivera, representante de la coordinadora, de los cocaleros y del sector aymara, se unen, ¿no? Pero bueno, viene la elección del 2002 y no logras resistir la unidad de estos tres grandes movimientos. Digamos, toda este proceso político liberal estatal de viabilización de las elecciones. Pero después de eso, bueno, apenas gana, casi hay un triple empate. Evo Morales sale ahí 20 punto algo, el que gana con 21, y hay un tercero que era Manfred Reyes Villa. Bueno, hay casi un triple empate. Entonces surge un gobierno muy débil.
Y ahí viene un tercer granito de lucha que es en febrero del 2003, ¿no? Un intento de aplicar políticas fondomonetaristas para cobrar impuestos a gente que incluso ganaba 1,000 pesos, o sea, $100 y pico. Entonces la gente resiste. Y las lógicas de lucha, digamos, indígenas se trasladan a la ciudad, ¿no? Identifican los símbolos del poder político estatal, van, los toman, los queman. Empieza una crisis abierta del Estado, yo creo en el 2002. Se llama el impuestazo, esta gran movilización. Sectores masivos de jóvenes se movilizan de las villas. Hay un motín policial. El ejército y la policía se agarran a balazos en la Plaza Murillo, como decir aquí, que se llama la plaza, no sé... Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo. Bueno, entonces está en crisis el Estado en todas sus características y estructuras, tanto subjetivas como institucionales. La capacidad de mando es cero. Y el poder es tan necio que en el 2003 intentan un nuevo esfuerzo de exportar gas hacia Estados Unidos, pero por Chile. Y también en parte para vender gas a Chile. Eso detona un nuevo levantamiento indígena, octubre del 2003. Y una gran movilización en el Alto que se expande a La Paz. Incluso sectores medios ya están totalmente, digamos, de clase media, apoyando masivamente a las movilizaciones campesino-indígenas. Y es expulsado el presidente Sánchez de Lozada, ¿no? El 2003. Entonces ahí, bueno, digamos, tienes esos grandes hitos de lucha, pero también la posibilidad de ir jugando con el escenario. Ya hay una bancada muy grande de un partido que después desapareció, porque es el Movimiento Indígena Pachacuti, 6, 8 diputados, y el MAS, que tenía unos 15 o tantos diputados, pero tenía como 4 o 5 senadores. Bueno, entonces este juego, digamos, remata en este interregno en el que ya está en crisis total el Estado. Surge un presidente muy débil que es Carlos Mesa, y finalmente Carlos Mesa renuncia. Pasa una cosa muy, muy paradójica, que es, digamos, la nacionalización, el planteamiento de nacionalización de los hidrocarburos detona digamos, la producción de una ley de hidrocarburos que finalmente plantea un 50% para las transnacionales y un 50% para el Estado boliviano. Carlos Mesa no la quiere firmar, entonces lo firma el presidente, el presidente del Senado. O sea, el Estado estaba colapsado y eso detona una gran movilización que acaba expulsando a Carlos Mesa. La figura formal fue que renunció. Pero entonces tú tienes, digamos, la expulsión de Sánchez de Lozada, en el 2005 la expulsión de Carlos Mesa, y el presidente del Senado no se podía hacer cargo de la presidencia porque venía de los viejos partidos, la gente lo había vetado. Y tampoco el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces había un vacío porque la gente iba a ir y sacarlo al día siguiente. O sea, había sacado a Sánchez Lozada, a Mesa, etc. Entonces recae, digamos, la presidencia en un desconocido que se llamaba Rodríguez Belcé, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el Estado había colapsado y rápidamente se organizan elecciones que justamente, digamos, llegan a expresar toda esta gran efervescencia social. Y en ese sentido sí es muy importante recordar que no es la habilidad de solamente tener capacidad de plantearse candidaturas y, digamos, construir maquinarias electorales. O sea, sin este recuento que te estoy planteando, era imposible que ningún sector popular indígena hubiera ganado ninguna elección. En parte, ese es el gran debate, ¿no? O sea, cómo es que la capacidad autoorganizativa tan potente y de vinculación social y de construcción, digamos, de una alternativa se convierte en viable en el escenario liberal electoral. Entonces, bueno, cuando es expulsado Mesa y hay toda esta crisis, digamos así, se encamina todo hacia la elección de diciembre del 2005, que es donde gana Evo Morales con 54% de los votos, ¿no? Bueno, y ahí se abre otro escenario, pero bueno. Digamos. Y allí, dentro de lo que se llamaba la agenda de octubre, la agenda de los movimientos sociales o movimientos societales, depende de cómo lo analicemos, aparecían dos consignas fuertes, ¿no? Una que era la Asamblea Constituyente y este carácter fuerte, digamos, de la fisura, la ruptura de lo colonial en el Estado, ¿no? No solo en lo estatal, sino también en la sociedad misma, todo el racismo
tan hondo de siglos enteros, y por otro lado la nacionalización de los hidrocarburos. Si tuvieses que hacer retrospectivamente un balance de estas dos grandes consignas, y sabemos que hubo un proceso constituyente, la sanción, la declaración de un Estado plurinacional, y por el otro lado un proceso también de reapropiación de esas empresas fundamentales, ¿no? Fundamentalmente del gas, podríamos decir, y otros hidrocarburos. Hoy, haciendo un balance retrospectivo respecto de esas consignas de la Asamblea y de la nacionalización de hidrocarburos, ¿cuál es la situación que se vive en Bolivia? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que las dos grandes medidas han sido hacer la constituyente y hacer la nacionalización. En el 2006, en mayo, se lanza la nacionalización rápidamente. Fue un proceso gradual, pero de control de las reservas, de las refinerías, de los ductos, de la fijación de precios internacionales. Antes el millón de BTU estaba en $1.50, se sube a $6-7, es 4 o 6 veces más. Bueno, digamos una nacionalización como proceso, pero que planteaba una recuperación total de, digamos, el conjunto de las cadenas productivas petrolera y de gas. La constituyente fue más compleja porque, digamos, se plantea la realización de la constituyente y, digamos así, tiene un proceso en el que se logra aprobar la constitución, la nueva constitución, pero ya traíamos una discusión muy grande respecto a cómo hacer la constituyente, qué implicaciones tenía. Cuando acaba la constituyente, lo complicado es que aprobada la constitución casi se tiene un año de negociación con los sectores conservadores. El Parlamento vuelve a participar en una negociación, se cambian 100 artículos de la constitución y aprobada en el Parlamento. Entonces hay un debate, el poder constituido puede cambiar lo que ha aprobado la constituyente, el poder constituyente, bueno. Pero tal vez ese momento es culminante, 2005-2008, porque hasta el 2008, casi todo el 2008, se negocia la constitución aprobada y convergen 4 grandes, digamos, momentos clave en el 2008, ¿no? Uno es justamente el fin del proceso constituyente más la negociación parlamentaria para viabilizar la constitución. Combinado con el revocatorio que se le hace a Evo Morales, pero que gana con 67%, fines del 2008. Se hace la negociación parlamentaria y viene el momento de definición de fuerzas con los sectores conservadores, ¿no? Septiembre, más o menos, entre agosto, septiembre y octubre se dan las 3 cosas. Es un momento en el que la derecha, que controlaba los sectores orientales y parte del sur y el norte de Bolivia, la llamada Media Luna, intentan un golpe, ¿no?, desestabilizador, y hacen una masacre en Pando, en Porvenir, ¿no? Matan a dirigentes que son y estudiantes, gente movilizada, campesinos y sectores populares. Y el Estado ahí sí reacciona poniendo, digamos, es un momento de definición político-militar de la situación. Toman y plantean un estado de sitio, el estado en Pando. Está preso hasta ahora el gobernador de Pando, que era Leopoldo Fernández, está hasta ahora preso. Y se desbarata, digamos, el intento de golpe en Santa Cruz, Beni, parte de Tarija, pero sobre todo Santa Cruz, tomaban las instituciones, era como un momento. Entonces tú tienes, digamos, 2008, el momento de la definición de las 3 cosas: la salida constitucional o de la constituyente, la viabilización de eso, el momento de definición de fuerzas, ¿no? Digamos, un cambio radical de la correlación de fuerzas debido a esta derrota entre procesos electorales, enfrentamiento militar y movilizaciones en Santa Cruz, que te abren un escenario bien complejo y bien interesante, que es cuando la derecha desaparece. Desde 2008, fines 2009, aunque en 2009 hay una nueva elección y Evo Morales vuelve a ganar, ¿no?, en fines del 2009, digamos, tienes ahí un tema complicado que es, desaparecida la derecha, empiezan a implosionar las contradicciones internas propias nuestras, ¿no? Digamos,
dos grandes hitos. Uno fue, digamos, un intento de regular los precios de los hidrocarburos, que el gobierno inmediatamente da marcha atrás porque era una medida muy complicada, que fue un tema muy delicado, el famoso gasolinazo, ¿no? Nivelación de los precios de los hidrocarburos. Y tal vez el más complicado en el 2011 es el Tibnis, ¿no? Digamos, el conflicto por la carretera del Tibnis. Yo creo que ahí el tema, y ahí sí yo quisiera entrar en un balance un poco más general, es de que yo creo que hay dos posiciones equivocadas en Bolivia. Una es tener una visión demasiado exitista y triunfalista, ¿no? Tenemos un gran Estado plurinacional, potente, imparable, irreversible, y además casi que toda la democracia mundial se está jugando ahí. Creo que es una exageración bien clásica latinoamericana, ¿no? De tener esta visión tan triunfalista. Ojalá fuera irreversible, imparable y maravilloso, pero no es. O sea, es un germen de un Estado plurinacional que yo lo veo como elementos de autogobierno y autoorganización muy larvarios, 7 representantes de democracia comunitaria, pero los sectores nacional populares e indígenas han copado también el Estado, no solo en curules formales, oficiales de los 7 democracia comunitaria, ¿no? Entonces tienes un Estado plurinacional en germen, en algunos lugares se ha avanzado, es el típico debate, ¿no? ¿Hemos tomado el Estado o el Estado nos ha tomado a nosotros? Y yo creo que hay las dos, es decir, hay lugares en los que digamos, los sectores subalternos han tomado el Estado y lo han fracturado hacia lógicas más de autorrepresentación, autogobierno. La nueva Constitución reconoce derechos colectivos indígenas, negociación colectiva de obreros, plantea cosas maravillosas, ¿no? El alimento como derecho humano, la salud universal, o sea, que es casi además imposible de cumplir, es decir, no, ni Suiza puede hacer eso, pero bueno, pero es un enorme avance. Entonces, digamos, por ejemplo, en términos de tierra, por constitución nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. O sea, y casi todos los hacendados y terratenientes tienen 100.000, 300.000 hectáreas. Bueno, hay un avance enorme en ciertos aspectos, no solo jurídicos, sino reales. Pero también hay la otra visión, te hablaba de dos visiones, ¿no? Justamente la otra visión no valora esto, es decir, hay una especie de catastrofismo demasiado pesimista, ¿no? Prácticamente todos los que están ocupando puestos en el Estado son estatalistas, pragmáticos, extractivistas, que no entienden nada y que esto ya es puro populismo. O sea, creo que las dos son posiciones. Ahora, a ver, el pragmatismo estatalista ignora y no reconoce la importancia de la autonomía desde la sociedad, ¿no? Es antimovimiento, si quieres. Pero hay un sector hiperautonomista, hiperantiestatalista, que no valora la importancia de la ocupación del Estado, ¿no? Es lo que estamos discutiendo acá, ¿no? ¿Cómo los subalternos pueden construir unidad? Casi, muchas veces solamente en la cooptación del Estado, eso es muy gramsciano, ¿no? La unidad de los subalternos se construye copando el Estado. Ahora, todo Estado niega a las masas por mucho que intente representarlas, también es verdad, o sea, no hay ningún Estado que sea, ¿no ve?, que pretenda la democracia absoluta y el comunismo anárquico y, ¿no ve?, la autodeterminación absoluta de los sujetos colectivos individuales. O sea, ahí creo que está el tema clave de lo que estamos discutiendo. O sea, en Bolivia hay el germen de un Estado plurinacional, más o menos desarrollaron algunas cosas, pero ahí el debate se vuelve muy aburrido porque muchas veces, ¿no?, es los hiperestatalistas pragmáticos que te dicen yo tengo que generar excedente y redistribuirlo y me vale todo, lo dicen sinceramente también, y hay esa posición y está mal. Y también hay otro, es decir, gente que no entiende la importancia de los pequeños, más o menos, o medianos o grandes avances en algunos otros aspectos, por ejemplo, autonomías indígenas. Se ha titulado 11 millones de hectáreas a los indígenas de tierras bajas. Y hay gente que te dice, bueno, este es un gobierno antiindígena. O sea, claro, este gobierno antiindígena, estamos perdidos. O sea, ¿qué sería un gobierno indígena? ¿No? Decir, este es, yo creo, el tema clave. No hay que tener ni una visión ni exitista ni triunfalista, estatalista, pragmática, etcétera, pero tampoco una visión catastrofista. El germen de un Estado plurinacional, vuelvo a insistir, creo que la clave de idea de Estado plurinacional es cómo vas construyendo en este momento de casi crisis civilizatoria, ¿no? Yo le digo así, un cambio de era, está cayendo la hegemonía norteamericana, China como potencia, hay una crisis fiscal mundial, crisis energética mundial, hay una crisis medioambiental mundial, que no es lo mismo que la crisis energética.
los países, la crisis fiscal mundial es tremenda. O sea, Europa, la mayoría de los países europeos tienen 70-80% de deuda de su PIB, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Y la crisis de los Estados-nación, empezando por Estados Unidos, Europa, está en pleno auge. Es decir, Bolivia, Ecuador, Venezuela a su forma están planteando, y en alguna medida también Argentina, Nicaragua, Uruguay, Brasil, tal vez de forma diferente, en otras dimensiones, digamos, un horizonte por el cual podemos ir tratando de construir lo que yo creo que es la democracia. La democracia no son los mecanismos de construcción de las mayorías o los procedimientos para ir a votar cada 5 años, no es democracia. La democracia es la capacidad creciente de disolver los monopolios de la representación liberal. Es la construcción permanente de la capacidad de autogobierno y autoorganización de la gente. Eso es la democracia. Como diría Zabaleta, la autodeterminación de las masas. Ahora, ¿hemos llegado a eso? No hemos llegado a eso. Capaz no estamos ni cerca, pero algo se ha avanzado. Entonces yo creo que el sentido de Estado plurinacional es ese. O sea, no es solamente un problema de construir más pluralismo en la misma clave liberal. No es eso. Que también hay, sino los esfuerzos de fracturar un Estado colonial liberal y que irrumpa ahí una contradicción, que el Estado se comunitarice y la sociedad se reapropie de ciertos atributos del Estado liberal. Claro, y eso está en tensión, y eso también crea procesos de nuevas enajenaciones, y lo que estamos hablando, ¿no? Es como una especie de tensión permanente de todo este proceso. Ahora, una particularidad tanto de Bolivia como de Venezuela, Ecuador, a su modo incluso los otros procesos que vos describías, es que a pesar de esta pugna y lucha por construir una democracia como modus vivendi, si se quiere, como cotidianidad de los sectores subalternos, de las clases populares, de todas formas se condensa esa lucha en determinadas coyunturas electorales. El 12 de octubre hay elecciones nuevamente allí en Bolivia, y ¿cómo ves el escenario electoral y de relación de fuerza en términos de el armado político partidario, tanto del MAS como de los otros sectores? Mira, es una buena pregunta porque, a ver, el MAS va a ganar, ¿no? Hay un 30-35% de voto duro. El tema ahorita son las ciudades, pero la derecha se ha fragmentado mucho, ¿no? O sea, están yendo un candidato que, bueno, tal vez el más importante es Doria Medina, que nunca ha pasado de 6-8% de votación en las últimas votaciones, pero podría subir a 15, en fin, 17 en las últimas estadísticas. Hay otro, o sea, este candidato Doria Medina se alió con los sectores orientales, ¿no? Con Costas, pero no está de candidato, que es el gobernador de Santa Cruz, y sí está de candidato a vicepresidente el que era gobernador del Beni, ¿no? Que son, digamos, del sector oriental. Bueno, es un candidato que no tiene una intención de voto, según las encuestas, más de 12, 15, ni siquiera, tal vez llegue más, porque hay un espectro de 30%, 20-30% de indecisos en la ciudad. Entonces, este es un tema clave. Clases medias populares. Hay un segundo candidato de la derecha que es un ex aliado del gobierno, que fue alcalde de La Paz, que hicieron relativamente buena gestión, siguen gobernando La Paz con otro alcalde, que es Juan del Granado, ¿no? Tampoco tiene un alcance nacional, ni siquiera una intención de voto más del 12-10%, pero bueno, el tema clave va a ser esta franja, ¿no? De 30, 20 y tantos % de voto indeciso en las ciudades. Hay un tercer candidato de la derecha, que es Tuto Quiroga, que fue presidente después de Banzer, fue candidato junto con Evo Morales el 2005, que no tiene casi intención de voto, pero lo que quiere hacer Quiroga es polarizar con el MAS, ¿no? Aparecer como la posición más radicalmente diferente a Evo Morales. Entonces, bueno, digamos, en este espectro es seguro que va a ganar el MAS. El tema es cómo, se van armando las perspectivas de campaña en los centros urbanos, sobre todo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, ahí también hay que hacer una discusión interesante, que es, yo te pongo un ejemplo de la constituyente, ¿no?
Yo creo que lo que necesitamos hacer es siempre pensar en una cosa que es muy aymara, ¿no? Que mirar con los dos ojos. En la constituyente había muchas organizaciones, la CCB, CONAMAC, SIDOB, etcétera, y sobre todo el bloque indígena que se llamaba SIDOB y la CONAMAC, que son las organizaciones indígenas más grandes, decían, no, nosotros debemos ir con muchos representantes a la constituyente. De hecho, la CONAMAC llegó con AS, con el MAS y con algunos otros. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesitamos que a la vez que se resuelva un tema clave, que es coyuntural, también ir avanzando en temas estratégicos y digamos, que no son coyunturales. Porque el gran dilema es ese, es decir, a ver, el ejemplo que te estoy dando, la gente decía, bueno, pero si no vamos todos juntos hacia la constituyente, no vamos a tener fuerza suficiente para compactarnos todos en la constituyente y vencer a los sectores conservadores. Ese era el argumento de la gente más ligada al aparato, digamos, que expresaba la sigla del MAS, etc. Pero hay gente que decía, bueno, pero es más importante la lucha por las formas de autorrepresentación, las luchas estratégicas y no solo la coyuntura. Y ahí está lo mismo que entre los exitistas, triunfalistas y los catastrofistas. ¿Cómo armonizamos para no hacer solo maquinarias electorales que prácticamente hacen alianza con quien sea para ganar votos? Y no solo que ya nos olvidamos de la estrategia, sino que hasta hacemos, digamos, pacto con el diablo. Pero también no caer en la otra, es decir, si Evo Morales no gana el 12 de octubre, chao, ¿no? Entonces yo creo que, y la gente muy ligada a los aparatos, a las lógicas vanguardistas, priorizan la coyuntura, ¿no? Y la gente más, digamos, estratega o vinculada a los sectores intelectuales o a organizaciones, prioriza más digamos, los objetivos estratégicos. Es curioso decirlo y sería muy fácil de resolverlo y es fácil de decirlo, pero es difícil de hacerlo porque, ¿no? Decir, yo discuto con compañeros estrategistas del autogobierno y la autoorganización y la disolución del Estado, que a todos nos encantaría, pero le digo, hermano, no se puede descuidar la coyuntura. Si no gana Evo el 12, chao, se acaba todo. No va a venir la autoorganización soviética o no va a venir a gobernar los consejos obreros como en Italia. Es el dilema similar al de la tensión que la tienen muy de manera tajante entre el extractivismo y el buen vivir. ¿Cómo ves, digamos, esa tensión que también atraviesa otras realidades, ¿no? Exactamente. Yo te doy el ejemplo de Gudinas, ¿no? Gudinas, que es el anti-extractivista más famoso, por lo menos, que anda circulando entre Uruguay, Argentina, Bolivia y los sectores andinos, dice una cosa que a mí me parece que resolvería el problema. Dice, buscaremos un nivel sensato de actividades extractivas. Entonces, para no ponernos a discutir, no, vos eres un extractivista neoliberal y no ve, y el otro es un anti-extractivista anticapitalista. O sea, el anti-extractivismo no es por definición anticapitalista. Y Brasil, que es la octava economía del mundo, ha tenido que profundizar su perfil extractivista, pero no porque Lula es traidor. Es decir, ¿qué van a hacer estos países? O sea, ¿cómo sales? ¿Cómo construyes tú un desarrollo de tus fuerzas productivas técnicas suficientemente grande para avanzar hacia rutas no extractivistas? Es la única manera. Entonces, a mí me parece interesante ese debate porque caemos en lo mismo, ¿no? O sea, ustedes son extractivistas, ¿no? Entonces, ser extractivista es sinónimo de traidor, de todo. Y además no hay otra ruta. O sea, puedes ir avanzando creando otras condiciones, pero no puedes salir del extractivismo en 5 o 6 años. O sea, es absurdo. ¿Cómo le haces? Peor Bolivia, ni Brasil puede. O sea, pero el otro extremo también es complicado. O sea, a ver, si no se avanza mínimamente, también en parte podrían tener razón los anti-extractivistas. O sea, tampoco es solo un problema de replicar una visión desarrollista, clásica, de simplemente sustitución de importaciones, generación de mercado interno, etcétera, etcétera. Tienes que crear esas bases, digamos, de desarrollo técnico para salir del extractivismo. Entonces, yo creo que ahí también el debate, por eso empezaba con eso. O sea, ¿cuál es ese nivel sensato de actividades extractivas? Te lo está diciendo un anti-extractivista eso, Gudinas. Entonces es lo mismo, ¿no? La lucidez de poder saber
cómo avanzamos en una ruta seria y sistemática en el mediano plazo hacia formas no extractivistas, pero sabiendo que tienes que aprovechar ahora tus capacidades y, ¿no? Y la posibilidad de generar excedente, que ahorita nuestros países la única que tienen es, pues, producir materias primas y venderlas, ¿no? Con una ruta, por supuesto, de industrialización. Por ejemplo, en Bolivia ahora ya se producen baterías de litio del salar, para baterías grandes se están produciendo. O sea, se está avanzando en la planta separadora de líquidos en Campo Grande y en varios lugares para poder vender el componente calorífico al Brasil, etc. Se están haciendo una cantidad de procesos, digamos, de construcción de esas fuerzas productivas técnicas que te permitan salir del extractivismo. Pero no hay una manera mágica en el corto plazo, ¿no? Entonces no sé si te respondo, ahí hay esa tensión igual. No puedes decir, bueno, eres extractivista, ¿y qué nos queda? Pero tampoco puedes decir, bueno, a nombre de que no nos queda otra, no hace nada para no salir del extractivismo. El mismo, pragmáticos estatalistas y hiperanti-estatalistas que usan el tema del extractivismo. Ahora sí hay sectores de esta corriente, digamos así, que usan de mala forma y con mala intención el debate sobre el extractivismo para torpedear los gobiernos. También hay eso, ¿no? Hay cosas que por ejemplo, incluso si tú dijeras que el gobierno boliviano tuvo complicaciones con el manejo del TIMNIS, etcétera, etcétera, incluso reconociendo eso, yo diría, bueno, y capaz hasta tienes razón, pero eso lo convierte en antiindígena, traidor, en proimperialista. O sea, no tiene sentido eso. Sigue siendo un gobierno. Yo diría, en Bolivia hay una parcial revolución política, en el sentido que Marx usa en el 18 Brumario, ¿no? De la sustitución de unos sectores de clase vinculados a la clase dominante por sectores subalternos que han copado el Estado. Ahora tú dices, bueno, ¿eso debería caminar necesariamente a una revolución social? No lo sé, ojalá que sí, pero de momento no se ha dado. O sea, una parcial revolución política que transforma el Estado, transforma ciertas relaciones sociales y que está viviendo unos ciclos complejos, ¿no? Entonces, no sé si te respondo. Sí, muchas gracias, Jorge, por tu participación y bueno, por el análisis riguroso de la realidad boliviana. Bueno, espero que sea riguroso. Yo solo decir que es muy importante el aporte que pueden hacer desde cualquier otro país, ¿no? Yo creo que lo que le hace daño a un proceso como el nuestro es o una crítica malintencionada fuera de foco o la adulación que no comprende las tensiones y complejidades en las que hace falta un pensamiento crítico pero comprometido, ¿no? Entonces, yo veo muchas veces canales internacionales y se mueven en esas dos bandas, ¿no? Hacen una apología de que todo está bien y no nos ayudan, ¿no? Pero también hay otros que, no sé, hacen una crítica totalmente deschavetada y sin principio de realidad que tampoco nos ayuda. Y bueno, ayudarnos entre los compañeros latinoamericanos, ¿no? Gracias por la entrevista. Claro.